En este video hablaremos sobre una aplicación de las reacciones de óxido-reducción muy importante, la pila voltaica o celda electroquímica. Me gustaría ver aplicaciones que tienen las reacciones que hemos estado estudiando. Por ejemplo, podemos aplicarlas en baterías de automóviles, en el galvanizado, cuando uno recubre un metal con plata, el plateado, el niquelado, etc. El electrowinning es una técnica que aplica las reacciones redox para obtener los cátodos y ánodos de cobre. Las pilas en general son aplicaciones redox, las pilas y baterías de litio, etc. Sería bueno que ustedes averiguaran un listado de por lo menos 10 aplicaciones redox y los anotaran en sus apuntes. Detenga el video. Una celda electroquímica o pila voltaica, a modo general, consiste en dos recipientes separados en donde hay dos soluciones diferentes de la sal del metal soluble. Este ejemplo que he preparado, tenemos una solución de sulfato de zinc aquí, SnSO4 acuoso, sulfato de zinc, 1 molar. Y en el otro recipiente tenemos una solución de sulfato de cobre. Recuerden que no siempre es así, esto es un ejemplo. Puede ponerse otro tipo de soluciones, sulfato de cobre acuoso, 1 molar. Además, se ha sumergido en esta solución de sulfato de zinc un electrodo. Este electrodo es de zinc. Observen que es del mismo material soluble que la solución zinc. Y será el ánodo. El ánodo. Uno de los electrodos se llama ánodo. Y tiene que ser del mismo metal, pero en estado sólido, que la solución en la cual está sumergido. Y el otro electrodo será el cátodo. Cátodo. En este caso de cobre. Además, observamos que posee una conexión entre ambos recipientes llamada puente salino. En este caso está relleno con una sal soluble, cloruro de potasio. Esto permite tener conectados ambos recipientes. Y finalmente observamos que contiene que los electrodos están conectados mediante un conductor entre sí. Y se ha colocado un voltímetro para medir la diferencia de potencial, que es para saber si circula o no circula corriente. Diremos que una pila electroquímica es un dispositivo que permite producir corriente eléctrica a partir de una reacción redox espontánea. En el electrodo, llamado ánodo, ocurre la
oxidación. El zinc sólido, el zinc que está en esta plancha metálica, se disuelve y pasa a la solución como un catión más 2. Escribimos su semirreacción, será zinc más 2 electrones. Como ha variado su estado de oxidación de 0 a más 2, ha aumentado, es efectivamente una oxidación. Podemos pensar que en la medida que ocurre el proceso, la masa de este electrodo empieza a disminuir porque el zinc se disuelve en la solución. En el electrodo llamado cátodo ocurre una reducción, un proceso inverso. El cobre de la solución, el cobre más 2, se empieza a depositar en ese electrodo. Por lo tanto, la masa de ese electrodo empieza a aumentar y escribiremos la semirreacción así: el cobre con 2 cargas positivos acuosos capta 2 electrones y se transforma en cobre sólido. Este es el fenómeno que permite recubrir un objeto con algún metal, como les comentaba. Ya comentamos que hay un conductor externo que une los electrodos, el voltímetro, que permite ver la diferencia de potencial, y está un puente salino. ¿De qué depende tener más o menos diferencia de potencial? Va a depender de la naturaleza de los electrodos, de la concentración de las soluciones electrolíticas y la temperatura. ¿Cómo podemos anotar este dispositivo? Esta es la notación típica de una pila voltaica. Tenemos aquí el ánodo en estado sólido, sumergido en una solución acuosa, puente salino, solución acuosa del cátodo y el cátodo sólido. Ahora, como el zinc se oxida, pierde electrones. De aquí salen electrones y fluyen por el conductor hacia el cátodo. Ese sería el sentido de la corriente, el sentido de los electrones. Recordemos que la corriente, por convención, fluye al revés que los electrones, sería hacia allá. La intensidad de corriente I. Nos gustaría saber el potencial de un cátodo de cobre o de un cátodo de plata o de un cátodo de oro. ¿Cómo podríamos medir el potencial? Evidentemente con un voltímetro. El problema es que el voltímetro mide diferencias de potencial. Diferencias de potencial. No mide potencial solo.
Diferencia de potencial es potencial final menos potencial inicial. Siempre necesitamos una referencia. Si queremos medir el potencial, por ejemplo, del cobre, de un electrodo de cobre, necesitaremos otro electrodo acá y medir la resta, la diferencia. Tenemos ese problema para medir potenciales de sustancias concretas. Por esa razón, necesitamos un electrodo que sea de referencia. Y se utiliza el electrodo estándar de hidrógeno. El electrodo estándar de hidrógeno es una placa de platino que desprenden en su solución hidrógeno, por eso se llama así. Y arbitrariamente a ese electrodo se le asignó el valor potencial 0 en condiciones estándar. Condiciones estándar: 25 grados Celsius, una atmósfera de presión. Se le asignó el valor 0 volt. Cada vez que nosotros consultamos información sobre el potencial de un determinado material, siempre será respecto al electrodo estándar de hidrógeno. De esa manera podemos encontrar o determinar el potencial estándar de electrodo, que es sencillamente el potencial medido respecto del electrodo de hidrógeno. Siguiendo ese procedimiento, se ha podido listar el potencial eléctrico de diversos materiales y se le ha llamado serie de potenciales estándar de reducción. Observen esto, de reducción. Se anotan las semirreacciones químicas de los electrodos respecto del electrodo estándar de hidrógeno, pero escrita como reducción. Son listas de bastantes sustancias. La que tengo yo empieza con litio, sigue con potasio, etcétera, etcétera. Y es una lista larga, solo anoté los dos primeros. Hay que comprender un poco el significado de esta serie de potenciales. Observamos de partida que es reducción. Por ejemplo, el litio más 1 pasa al litio 0, disminuyó su estado de oxidación, o bien captó un electrón. Por lo tanto, efectivamente es una reducción. Desde este punto de vista, su potencial eléctrico es negativo. En la tabla que yo tengo, en la lista, en la serie, es el más negativo de todos los valores. Si nosotros escribiéramos al revés esta reacción, así: litio sólido, litio, catión de litio más electrón, entonces no sería una reacción de reducción, sino de oxidación. Y en ese caso el signo cambiaría a un potencial positivo.
Podemos decir, además, que al lado izquierdo de esta semirreacción, acá, se encuentra el oxidante, la forma oxidada del litio, y al lado derecho podemos decir que se encuentra la forma reducida del litio, Li reductor. Para una pila, el cátodo será, por ejemplo, ¿cómo uso esta serie de potenciales estándar para construir mi propia pila? Tengo que seleccionar cuál de este listado será mi cátodo y cuál será mi ánodo. ¿Cómo lo determino? Entonces, para una pila, el cátodo será el de potencial más positivo o menos negativo. En este ejemplo, este sería mi cátodo porque esta semirreacción tiene un potencial menos negativo que esa, o más positivo. De esa manera yo determino quién de estos dos será el cátodo de mi pila. El ánodo, el potencial de reducción más negativo o menos positivo. Es lo mismo pero a la inversa. Ahora, ¿cómo determinamos el potencial estándar de la pila en su conjunto? También llamado fuerza electromotriz de la pila. Podremos recurrir a esta expresión. Será la diferencia entre el potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. Podemos observar otra cosa de la serie de potenciales. Les vuelvo a reiterar que es bueno comprenderla bien. Yo les anexo a esta clase un material complementario donde explican más detalles de esto. Hacia abajo, en la medida que bajamos en nuestra serie de potenciales de reducción, podemos decir que la fuerza del agente oxidante es creciente. Hacia abajo habrá más fuerza oxidante. En este ejemplo significa que el potasio es mejor agente oxidante que el litio. Y hacia arriba diremos que aumenta la fuerza reductora. Podemos decir que el litio es mejor agente reductor que el potasio. En otras palabras, respecto del poder oxidante y el poder reductor, podemos expresarlo del siguiente modo. Mientras más positivo es el potencial estándar, mayor fuerza oxidante, mayor tendencia a que ocurra tal como está escrita la semirreacción. No así. Está escrita de esta manera, no inversamente, como ahí. Mientras más negativo el potencial estándar de reducción, mayor fuerza reductora, mayor tendencia a que la reacción ocurra en sentido contrario. Así. Como consecuencia de esta situación, cada semirreacción provoca la reducción de cualquiera que esté más abajo. Eso significa que
el litio reducirá al potasio. Siguiendo el orden de la lista, que les conviene descargarla, sacarle una copia, busquen en internet su propia serie de potenciales para que la tengan a mano. Por lo tanto, el litio es el reductor más fuerte en la serie de potenciales que tengo yo. Ahora, cuando nosotros armamos nuestra pila, tenemos que saber si este proceso de producir corriente eléctrica a través de una reacción redox ocurrirá espontáneamente o no. Nosotros hemos hablado de espontaneidad en otros videos. Espontaneidad significa que el proceso va a ocurrir sin intervención nuestra, sin intervención artificial. El proceso ocurre automáticamente. Eso es muy importante. Si el proceso no es espontáneo, nuestra pila no nos sirve de mucho. Para saber si la pila es espontánea, tiene que suceder que el potencial estándar de la pila tiene que ser positivo. En caso contrario, si el potencial estándar de la pila es menor que 0, será una reacción o la pila no espontánea. Voy a dejarles una tarea de investigación que es averiguar sobre el proceso de electrólisis. La palabra ya nos da una pista. Electro tiene que ver con electricidad y lisis es romper. Aplicaciones de la electrólisis y averiguar sobre la ley de Faraday relativo a este tema. La ley de Faraday permite saber cuánta masa vamos a depositar en el cátodo y cuánta masa se disuelve en el ánodo. Sería interesante que ustedes tomaran apuntes de este tema. Finalmente puedo decir que esto parece algo complicado y un poquito extenso, pero no es así. Solo es una aplicación de nuestros conocimientos de reacciones de óxido-reducción, y tal vez lo que más pueda significar un problema es entender bien la serie de potenciales estándar de reducción. Pero aquí ya hemos explicado sus características y hay que tomar nota de ellas. Le he anexado, como siempre, material complementario y una guía de trabajo para la semana.